Hola, mi nombre es Luis Colindre, estudio la carrera de Radiotecnologías en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El video siguiente es para explicarles sobre el cassette y la pantalla intensificadora. Este video es para la clase de Introducción a la Radiología, sección 0700. A continuación les presento en este video lo que es un cassette de 8x10 de convencional. La diferencia con el de mamografía, que es el que tenemos acá, es que solo tiene una emulsión el de mamografía y el de convencional tiene dos emulsiones. Las partes del cassette, por lo que logramos ver, es los seguros para abrir el cassette, el portaviñetas, las bisagras, que es la que tenemos que tener cuidado de no abrir el cassette a más de 90 grados porque se pueden dañar. Una pantalla intensificadora radiográfica es la que convierte la energía de las de rayos X en luz visible. Cuando esta es convertida a luz visible, esta interactúa entonces con la película radiográfica para formar la imagen latente. Los distintos tipos de cassette o tamaños de cassette, podemos tener los de mamografía, que son 18 por 24 centímetros y 24 por 30 centímetros. Por lo general son de color negro y solo tienen una pantalla intensificadora. Los de convencional, como ya les había dicho, tienen dos pantallas intensificadoras y van de 8 por 10 pulgadas, de 10 por 12 pulgadas, 14 por 17, 14 por 14, 11 por 14 pulgadas. Todos los de convencional son medidos en pulgadas. Esta es la parte frontal del cassette, es la que va al tubeside, va dirigida al tubo. La parte trasera, que esta parte trasera contiene una placa de plomo para no dejar pasar los rayos X, porque si fuera radio opaca, los rayos X traspasarían. Entonces esta parte trasera tiene una placa de plomo para no dejar pasar los rayos X y que se queden formando la imagen en la película. Esta parte de aquí es donde vamos a enumerar, o sea, vamos a marcar la película radiográfica con el nombre del paciente, qué estudio se realizó, qué fecha, datos importantes. Estos son los seguros del cassette, para abrir el cassette. Aquí podemos ver los seguros. Y esta pestañita de aquí es para permitirnos abrir fácilmente el cassette de una mejor manipulación del cassette. La pantalla intensificadora radiográfica es la que amplifica el haz de rayos X, formadores de la imagen que llegan al chasis en el cual se encuentra la película radiográfica. Básicamente esta es una de las principales funciones de la pantalla intensificadora, la cual es amplificar el haz de rayos X convirtiéndolo en luz visible para ayudar a la formación de la imagen latente. Por otro lado, sabemos que la utilización de pantallas intensificadoras radiográficas reduce en una gran cantidad de medidas la dosis al paciente, pero nos genera una borrosidad en la imagen, lo cual para el diagnóstico no es grave, pero genera una diferencia entre hacer una radiografía con pantalla intensificadora radiográfica a hacer una a exposición directa sin pantallas intensificadoras. La capa de la pantalla intensificadora radiográfica más cercana a la película es la capa protectora, la cual tiene un espesor que ronda entre los 10 y 20 micrómetros. Esta capa protectora lo que tiene como función o como finalidad es proteger la pantalla intensificadora de los daños que pueden ocasionarse debido a su manipulación. Esta capa protectora es transparente a la luz y también ayuda a que esta capa protectora es la que se encarga de que esta tenga una limpieza adecuada sin dañar lo que es el fósforo activo. La capa activa de una pantalla intensificadora radiográfica
es el fósforo, el cual tiene un espesor entre 50 y 300 micrómetros. Este fósforo emite luz cuando es estimulado por los rayos X. El fósforo tiene como finalidad convertir el haz de rayos X en luz. Básicamente es la principal función de este fósforo. En pantallas en cassette de pantallas intensificadoras radiográficas de tierras raras, que son de material como el gadolinio, el litrio y el lantano. El fósforo y contiene las películas de tierras raras contienen una rapidez mayor a las que son el tungstato de calcio, las cuales tienen una velocidad reducida en comparación a lo que son las de tierras raras. Lo que es entre el fósforo y la base se encuentra lo que es la capa reflectora. Esta capa tiene un espesor de más o menos de 25 micrómetros, la cual está formada de óxido de magnesio o dióxido de titanio. Cuando el haz de rayos X interactúa con el fósforo, produce isotrópicamente la luz. Esta luz básicamente se dispara en varias direcciones, lo cual la capa reflectante, como función que tiene, es atraer lo que no van en direcciones hacia la película y redirigirlas hacia la dirección a película, lo cual mejora la eficiencia de la pantalla intensificadora, prácticamente duplicando los fotones de luz que producen esta. La utilización de pantallas intensificadoras del elemento de tierras raras o de los elementos de tierras raras nos ayudan a que el paciente tenga una menor dosis, también a que haya menor sobrecarga térmica del tubo de rayos X, por lo cual también tendríamos menos gasto en lo que sería la protección de la sala de los equipos o de las exploraciones con rayos X. Tenemos lo que es la base, la base de una pantalla intensificadora radiográfica es la capa más alejada de la película, por lo cual esta tiene un grosor de 1 milímetro. Su principal función es darle soporte mecánico a la capa activa de fósforo. Básicamente esta base está realizada del material que creo que todos conocemos, llamado poliéster. Este poliéster es diseñado para lo que son pantallas intensificadoras y películas radiográficas. Básicamente el poliéster es el material base que se usa para la fabricación de estas. Cualquier material que emita luz siendo estimulado se le llama material luminiscente. Se ha dicho que hay dos tipos de luminiscencia, lo que son la fluorescencia y la fosforescencia, lo cual para fluorescencia podemos decir que fluorescencia es cuando un material está siendo estimulado y este está emitiendo luz durante su estimulación, y la fosforescencia es cuando un material está después de ser estimulado sigue emitiendo luz. O sea, la diferencia es que la fluorescencia emite luz durante su estimulación y la fosforescencia sigue emitiendo luz pero después de haber sido estimulado. Los radiotecnólogos se deben preocupar por tres características primarias de las pantallas intensificadoras radiográficas, lo que es la velocidad de la pantalla, el ruido de la imagen y la resolución espacial. Creo que una de las características más relevantes de las pantallas intensificadoras radiográficas es la velocidad. La velocidad. Tenemos lo que es las pantallas hechas a base de tungstato de calcio, que es una pantalla intensificadora radiográfica lenta, lo cual oscila entre 50 y 80, que se le promedia su velocidad.
en comparación a lo de las tierras raras, que aproximadamente pueden llegar hasta 1200, lo cual hace constar que en la actualidad es mejor usar una pantalla intensificadora radiográfica de tierras raras, la cual no le va a aportar información sobre la dosis al paciente, pero esta se puede sacar como la magnitud de reducción de dosis del paciente con la fórmula de lo que es el factor de intensificación. El IF, o como sus letras lo dicen, que es el factor de intensificación, se define como el cociente de exposición requerida para obtener una densidad óptica con la utilización de la pantalla y una densidad requerida para obtener una densidad óptica sin pantalla, lo cual su fórmula es la siguiente. El ruido de la imagen. El ruido de la imagen aparece como un moteado de fondo, lo cual ocurre con más frecuencia cuando se utilizan pantallas rápidas y altos niveles de KBP. El ruido de la imagen nos reduce el contraste de la imagen como tal. En lo que es el ruido de la imagen tenemos dos factores muy importantes, lo que es el DQE, que es el Detected Quantum Efficiency, y lo que básicamente es el porcentaje de rayos X absorbidos por la pantalla. A esto se le llama DQE, y lo que es el CE, que es el Conversion Efficiency. Lo que básicamente trata es la cantidad de luz emitida por cada rayo X absorbido. A esto le llamamos lo que es el CE, o Conversion Efficiency, que en español es eficiencia de conversión. Este factor, lo que es conversión de eficiencia o eficiencia de conversión, el CE, al aumentarlo nos aumenta lo que es el ruido, pero lo que es el DQE podemos aumentarlo y no va a tener un aumento significativo en lo que es el ruido. O sea, básicamente estoy diciendo que el CE es el factor que nos afecta o que nos da el ruido en la imagen, y que al aumentar el CE aumentamos lo que es el ruido de la imagen. Como último factor o característica de las pantallas intensificadoras radiográficas tenemos lo que es la resolución espacial, la cual se refiere a lo pequeño que pueden ser los objetos para poder ser detectados en la imagen. Me refiero que con la utilización de pantallas intensificadoras radiográficas, la resolución espacial se reduce en comparación a utilizar la pantalla intensificadora radiográfica con una exposición directa. Y lo que es la resolución espacial también se puede expresar como el número de par de líneas por milímetro. Generalmente las condiciones que incrementan el factor de intensificación reducen la resolución espacial como tal. Bueno, más que todo esto fue mi video un poco sobre la explicación de lo que era el cassette, básicamente cuáles eran sus partes, y la pantalla intensificadora radiográfica. Me basé un poco en lo que era la composición de las pantallas, sus partes, básicamente lo fundamental en lo que eran las pantallas intensificadoras y cassette. Espero les guste. Gracias. Les hablaré sobre los cuidados que tenemos que tener con la pantalla intensificadora para aumentar la vida de uso de esta. La primera es que debemos limpiarla con una solución antiestática y una toallita que no deje ningún pelillo, por así decirlo, en la pantalla, perdón. La debemos limpiar para un solo lado para no hacer esto y volver a tener el mismo sucio en el mismo lado, y que a la hora de hacer una exposición
no tengamos artefactos que nos puedan dañar o hacer un diagnóstico erróneo de lo que estamos haciendo. Hay que dejarla secar cuando la limpiemos, ya que a tiempo ambiente hay que dejarla secar, no hay un tiempo estimado de esto, pero estos son los cuidados que debemos tener para que no tengan rayones o ningún artefacto la película.